feliz día para todos. Bienvenidos a nuestra nueva webinar aduanero de la Agencia de Aduana de Patricio Zulueta. En esta oportunidad contamos con un invitado y un speaker de lujo. Él es Marco Antonio Berríos Carbacho, abogado de profesión, docente, con más de 20 años de sólida trayectoria en la Agencia de Aduana y es subgerente del área técnica de la misma. Hoy con él vamos a ver un tema muy importante que a todos los que están aquí presentes les va a encantar: gestión de los bienes de capital. Así que sin más preámbulos queremos dejar con ustedes a don Marcos Berríos. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Nancy y Marcelo. Que tengan todos un muy buen día. La verdad es que es un tema, el que vamos a comentar ahora, un tema muy apasionante, tiene muchas aristas, han habido experiencias de todo tipo, buenas, no tan buenas, por eso es importante saber y conocer a lo menos la parte más general de cómo aplica este tema. Antes, los quiero invitar, para que esto sea como interactivo y sea más dinámico para todos, que puedan acceder desde sus computadores, tablets, celulares, o escaneen este código QR y puedan ingresar a esa página web www.menti.com. Cuando estén ahí, les va a solicitar un código de acceso y es ese que se muestra más abajo. Una vez que ustedes ingresen, verán la dinámica un poquito. A mí me encanta esta herramienta porque ayuda un poco a hacer más interactiva la conversación o los temas que se plantean. Incluso pueden hacer preguntas, etc. Así que, nuevamente, doy la instrucción. Pueden escanear este código QR, ingresar a esta página o ingresar directamente, menti.com, e ingresar este código para que ustedes puedan acceder a la dinámica que vamos a presentar. Voy a esperar un pequeño momento para darle la oportunidad de que ingresen y puedan participar. Muy bien, comenzamos. Voy a desaparecer un poquito de esto para plantear. Bien, bienes de capital. Este es un tema, como dicen los lolos, un temazo muy importante. Y antes de empezar nuestra presentación, a las personas que pudieron ingresar, por favor, les va a aparecer acá una pregunta y por favor sean tan amables de indicar su nombre. Muy bien, allí tenemos a Javier, Sebastián. Marco, en la presentación estamos solo viendo el titular. No sé si se puede avanzar hacia la parte donde como que se quedó pegada en la lámina anterior. A ver, el titular. Ahí. Ahí están los nombres. ¿Se ve ahora? No, todavía vemos la anterior. Quizás puedes dejar de compartir y volver a compartir. Ok. Voy a compartir nuevamente. ¿Ahora? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por tu ayuda. Importante que estemos todos aquí viendo este material. Aquí están las personas que están participando, están viendo esto. Jenny, Karen, Daniela, Jocelyn. Bienvenidos todos a esta charla. Una segunda pregunta, no menos interesante: ¿en qué sector se dedica? Si es que está trabajando o no lo está, por diversas circunstancias. Si es un administrativo, un ingeniero, ¿cuál es su profesión? Compras, construcción, mire qué interesante, agencias de aduana.
Aquí está, me perdí un poquito la página. Finanzas, COMEX, planificación, EPC. Qué interesante, no sé qué es. Ingeniero mecánico. Muchas gracias. Una última pregunta para ya ir de lleno al tema. ¿Qué le interesaría saber en relación al tema planteado sobre los bienes de capital? Por ejemplo, a qué tributación se encuentran afectos, qué son, muy bien, obviamente, saber qué es un bien de capital, qué beneficios tributarios pueda tener, qué requisitos debo cumplir, etcétera, cómo funcionan, cuáles son sus beneficios tributarios, su regulación, por supuesto. Intentaremos responder lo más posible en función del tiempo, ya que vamos a dedicar más o menos una hora a toda esta charla. Espero yo, obviamente no vamos a alcanzar a responder todas las situaciones e inquietudes que tengan, pero en general sí se van a ir con un conocimiento. Muchas gracias. Y empezamos. Quise traer a colación, yo siempre le incorporo el ámbito jurídico porque me parece interesante. En general, nosotros en Chile estamos bajo lo que se denomina el positivismo. El positivismo es la ley, lo que está escrito. En general, Chile es un país positivista. Siempre se dice, en alguna oportunidad, que si la ley no lo dice, no está, no existe. No es tan así, pero para este efecto sí. Entonces, ¿cuál es el contradictor del positivismo? El naturalismo o el jus naturalismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El jus naturalismo es lo que está en la naturaleza, no está escrito, son costumbres, etcétera, etcétera. El positivismo es la ley. Y en relación a la ley, a este tema que estamos planteando, existe una norma universal en Chile que tiene que ver con la interpretación de la ley. ¿Por qué es importante saber o interpretar correctamente lo que dice la norma? Y solamente voy a mencionar esta parte. El artículo 20 dice así: las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, como es este caso, se les dará en esta su significado legal. ¿Qué quiere decir esta parte? Quiere decir que si la ley o el legislador, en este caso el Servicio Nacional de Aduanas, dice qué debo entender por bien de capital, eso es. Ahora, nosotros estamos tratando este punto solamente desde la dimensión aduanera, normativa. Hay otras dimensiones de financiera, económicas, tributarias, desde el punto de vista de servicios de impuestos internos, por ejemplo, pero nosotros solamente vamos a atender la mirada aduanera. Esto que ustedes ven acá es para llegar recién a esto. ¿Qué es un bien de capital? ¿Cuáles son sus características? Y por eso dice, y se menciona lo anterior, cuando el legislador le da la interpretación, eso es lo que yo debo entender. Entonces acá, en el artículo 2 de la ley 18634 del año 87, esta ley establece un sistema pago diferido. Los más antiguos se deben acordar muy bien de esto, porque esta fue una de las formas en activar la economía en Chile en esa época y hacer ciertos beneficios tributarios de la propia ley. Y ahí dice que para efectos de esta ley se debe entender por bien de capital ¿qué cosas? Máquinas, vehículos, equipos y herramientas. En general, esto es una generalidad. Vamos a ver más adelante que no todas las máquinas pueden ser bien de capital o no todos los vehículos o equipos o herramientas. Hay un listado especial, lo vamos a ver enseguida. Bueno, ¿cuál es la condición o características? Que estas máquinas, vehículos, equipos, herramientas se destinen directamente o indirectamente a la producción de bienes o servicios o a la comercialización, es decir, lo que produzca de alguna forma, así en simple, renta. Estas máquinas deben ser destinadas para producir
bienes o servicios. Ejemplo típico, lo vamos a mencionar más adelante, un tractor agrícola. Me permite cultivar un campo, ¿cierto? Y yo tengo mi inicio de actividad en ese punto, por tanto participa directamente en la cosecha o en la siembra. No conozco ese mundo, solamente hablo de mi ignorancia. Y ahí sí participa directamente en la producción de bienes o servicios. Si es una máquina que hace algo, envases, por ejemplo, la misma condición. Si es un transformador eléctrico de grandes dimensiones que se utiliza en una planta eléctrica, bueno, produce un servicio que es la electricidad. Otra característica importante es que este bien físico no debe ser algo intangible, debe ser algo físico que exista, que sea perceptible por los sentidos, debe tener una capacidad de producción que no desaparece con su primer uso, es decir, permanece en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esta máquina, vehículo o herramienta. Bueno, por un lapso no inferior a 3 años. Esta condición se estampa, queda escrito, como decía anteriormente, en forma positiva y escrito en una declaración jurada simple que se hace cargo de todas estas cosas. Otra característica, que el proceso paulatino de desgaste y depreciación del bien sea por un periodo superior al lapso antes señalado. ¿Ya? Puede efectivamente existir un bien de capital que en el tiempo ya no preste la utilidad por la que se importó, por supuesto. Todo tiene un desgaste, todo tiene una depreciación, pero no puede ser inferior a 3 años. Bueno, la otra condición es que participen, como se decía en la definición anterior, bueno, para acá, directa o indirectamente el proceso productivo o como un complemento. Ahí hay otra definición. Y esta es la definición legal de qué debo entender yo por bien de capital. Es importante hacer la distinción. Si yo tengo la definición legal por el legislador de qué es un bien de capital, también debo entender qué no es un bien de capital. Bueno, no es un bien de capital independiente de la naturaleza, los que estén destinados al uso doméstico, recreación o uso no productivo. Y vuelvo al ejemplo del tractor. Importo un tractor, New Holland, vamos a decir, nuevo, muy bonito, de última tecnología, pero yo no tengo, no soy una persona que se va a dedicar a producir bienes o servicios, sino que lo compro porque tengo los medios para hacerlo, pero solamente lo voy a tener en mi campo para hacer mis cosas, seguramente voy a sembrar, a producir, pero no tengo un fin de generar renta. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista legal, el uso que le estoy dando a ese tractor ya no es un uso productivo, profesional, que participa directo o indirectamente en la producción de bienes y servicios, sino que es un uso particular o doméstico. ¿Y por qué no exagerar el ejemplo? Para pasear, porque me gusta andar en tractor. Por tanto, no es un bien de capital a la luz de la ley. Seguramente hay una inquietud de las personas acá que son más, digamos, experimentadas en este punto. Bueno, ¿y qué pasa con las partes y piezas de un bien de capital? Definimos lo que es un bien de capital. Ahora tengo la inquietud de saber qué pasa con las partes que son destinadas a ese bien de capital. Porque los bienes de capital tienen su desgaste, se pueden tener un desperfecto, hay que repararlos. ¿Qué ocurre con eso? Y aquí responde nuevamente el legislador y dice, del mismo modo, artículo 3º, dispone que podrán acogerse al tratamiento establecido en esta ley las partes, piezas, repuestos, accesorios, conexos, o sea, que tengan relación directa a los bienes a los que se refiere el artículo. Eso está diciendo. Pero aquí también hay no es letra chica, pero es condición, siempre que se adquieran conjuntamente con ellos, es decir, que se presenten físicamente en el momento de la importación el bien de capital y, ¿por qué no?, un kit de repuesto o todos los repuestos que sean necesarios para ese bien. Sigue diciendo, o que se importen en un mismo documento de destinación aduanera, esto es la destinación DADIN,
¿ya? No es tan relevante, digamos, hacer hincapié en esto, sino que lo importante es que tener en consideración que las partes, piezas y repuestos se pueden acoger a el beneficio de bien de capital, siempre y cuando se presenten conjuntamente. Bueno, hasta ahora no he dicho cuál es el beneficio tributario. Simplemente es no pagar, no tributar derechos de aduana. En Chile, los derechos de aduana en este momento ascienden a un 6%, que se calculan sobre una base imponible conformada por los valores POP, flete y seguro. Sí. ¿Cuál es el beneficio? Reitero, el no pago de este 6%. Si ustedes, bueno, a nosotros nos toca ver constantemente importaciones de este tipo de mercadería, y a veces no es tan significante cuando el bien de capital tiene un costo, por ejemplo, de $3.000, por ejemplo. Pero hay bienes de capital que valen millones de dólares, o miles, cientos de miles de dólares. Y en ese punto, por supuesto, que adquiere importancia. Dicho ese paréntesis, una segunda condición respecto a las partes y piezas del bien de capital que se importe. Una segunda condición, en ambos casos, no puede exceder del 10% del valor de dicho bien. Es decir, ejemplo práctico, si el tractor, nuevamente el tractor, tiene un valor de $50.000, las partes y piezas que se benefician con este tributo de no pago no pueden superar los $5.000. Sin embargo, nota importante dice acá, sin embargo, no corresponde este beneficio arancelario si la importación de estos repuestos se efectúa con posterioridad, es decir, en un momento distinto del bien de capital. Acá pone la palabra madre, es decir, que tiene que ser en el mismo momento, en el mismo tiempo, el bien de capital y los repuestos. La ley que mencionábamos anteriormente, la 18.634 del año 87, hasta el día de hoy permanece. Bajo el mandato de la presidenta Bachelet, también como es ahora, el país estaba pasando por una crisis económica de carácter de la zona, de la región y obviamente en el mundo. Todo lo que pasa en el mundo llega y nos afecta directamente. Bueno, bajo el mandato de la presidenta Bachelet, en el año 2008, ella creó una ley de varios beneficios tributarios a la ley. Pero lo que nos convoca a nosotros es solamente esta parte. En una parte de la ley dice, se determinó fijar en un 0% los derechos de aduana que deban pagarse por las mercancías procedentes del extranjero, que califiquen como bienes de capital en complementación a la ley anterior. Acá hay un tecnicismo, estas leyes se llaman leyes de reentivo, porque por sí sola se complementa con una ley anterior, y esta se menciona la anterior, pero se complementan finalmente en lo que importa, en el 0% de derecho de aduana. En resumen, hasta ahora, lo que hemos visto, hasta ahora, es que existe un beneficio de una ley 20.269, en complementación con la 18.634, que permite la importación de bienes de capital y que tienen ciertos requisitos que deben cumplir previo a su importación para hacer uso de este beneficio. Que su vida útil, ¿cierto? Reiteramos, no desaparezca a lo menos por 3 años. Aquí hay algo nuevo. Debe estar en un listado oficial. Máquinas, hay miles, hay millones de máquinas. Pero la ley considera solamente bienes de capital. Para este efecto de importación, de aduana, comercio exterior, solamente las que están incluidas en ese listado. Lo vamos a ver a continuación. Junto con lo anterior, una declaración jurada de bienes de capital que se haga cargo de todo el concepto. Una declaración jurada simple, yo, representante legal de la empresa, declaro que estoy importando un bien de capital consistente en un tractor, marca tanto, modelo tanto, usado, nuevo, no importa eso, puede ser usado, puede ser nuevo. Lo importante es que su vida útil sea superior a 3 años. Y esta declaración jurada se hace cargo de eso. Es importante
Es muy importante esta declaración jurada. Voy a hacer un paréntesis acá. Nos tocó hace poco, un tiempo atrás, seguramente don Patricio está acá y se debe acordar, un cliente nuestro fue cuestionado por el servicio de aduana porque estaba importando bienes de capital que consistían en su minuto en motores, que se incorporaban a otras máquinas mayores. Y aduana cuestionó esas mercancías, dado que, si bien es cierto, estaban en este listado que vamos a ver enseguida, según ellos no cumplía con el espíritu de la ley al ser incorporada en un bien mayor. Bueno, ese caso se defendió legalmente y se logró determinar y crear cierta jurisprudencia que no importa cómo se presenten, lo importante es que ese bien de capital participe directamente o indirectamente en la producción de bienes y servicios. Cumplía con todos los requisitos, así que aduana tuvo que desestimar su pretensión de cobrar los derechos de aduana que no se pagaron en su oportunidad. Finalmente, esta declaración jurada también dice que este bien de capital se destina a la producción de bienes y servicios y no a su uso doméstico, como hemos dicho hasta ahora. Acá es un extracto. No tengo certeza de cuántos bienes de capital hay en un listado, pero ahí está el link, por si ustedes quieren verlo, lo copian, lo pegan, y aquí es solamente como una pantalla de ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá, en esta parte, un motor eléctrico de corriente alterna. Esto que está acá, este numerito 8501-5290, tiene directa relación con el arancel aduanero chileno. Todas las mercancías que existen, reitero esto, y son perceptibles por nuestro sentido, en teoría son susceptibles de ser importadas, excepto las prohibidas obviamente. Y como una forma de mantener estadística, universalmente hablando, todos los países del mundo tienen esto, un arancel. Todas las mercancías tienen su clasificación merciológica o arancelaria. En este caso, los motores de corriente alterna, de potencia superior a 37 kW, inferior a 75 kW, se clasifican en este ítem arancelario. Este es un bien de capital. Hay más o menos, por decir algo, serán unos 200 mercancías entre maquinarias y herramientas, o más seguramente, por eso digo no tengo certeza de eso, que son considerados bienes de capital. Y en este listado también a veces, no en todos los casos, existen ciertas condiciones. Acá es un poco contradictorio que si yo tengo una clasificación que dice que va en el rango 37 a 75 kilowatts de potencia, hay una excepción de 3 HP porque sería decir unos 4 kilowatts. Entonces, bueno, pero aún así hay condiciones que deben cumplirse para que la mercancía sea considerada bien de capital. Como les digo, este es un ejemplo del listado más amplio y aquí está el link donde ustedes lo pueden obtener. Disculpa, Marco, te quiero hacer una consulta y que interfiera así. ¿Se puede pedir incorporación de bienes nuevos a los listados? Por supuesto, respondo a esa pregunta antes de continuar. Este listado, voy a volver al anterior, ¿no? Este listado que vamos a suponer que son, para redondear, 300 partidas, por tanto 300 mercancías que son consideradas bienes de capital. Si existe un emprendedor o una persona jurídica o un interesado que diga, oye, yo creo, y este es un ejemplo real, que las construcciones prefabricadas para este uso de bienes o servicios no están en este momento en el listado de bienes de capital, y yo quisiera que se incorporaran porque efectivamente están destinadas a un uso productivo. Existe un procedimiento administrativo que se compone de una comisión técnica del Ministerio de Hacienda, donde el interesado, a través de un proceso, llenar formulario, aportar antecedentes, folletos técnicos,
fotografías, un informe técnico, ¿por qué no? Y solicite que se incorpore esta mercancía, que no está incorporada actualmente, a este beneficio en este listado. Bueno, esta comisión técnica se compone por diversas autoridades y van solicitando antecedentes en el tiempo y finalmente deben, no es que es facultativo, no, deben pronunciarse formalmente. Y pronunciarse formalmente, es decir, por escrito, de la aceptación o la denegación de la solicitud. Si es favorable, se incorpora y se emite en el diario oficial la incorporación de esta mercancía y por tanto cambia a partir de ese momento, de la publicación en el diario oficial, la incorporación de este bien de capital y por tanto ese interesado desde ese momento puede hacer uso del beneficio tributario. Seguimos. ¿Qué ocurre si mi experiencia, esto ha pasado muchas veces? En su oportunidad, yo voy a tomar el rol de importador, importé un bien de capital y desconocía, lamentablemente, que tenía un derecho, un beneficio legal de no pagar derechos de aduana, pero ya importé. Ya se importó lo que hizo, ya pagué el 6%, ya pagué el IVA. ¿Tengo alguna posibilidad de recuperar lo que ya pagué? Por supuesto. Existe un principio legal que dice más o menos que no es posible enriquecerse de forma ilícita o sin causa. Enriquecimiento sin causa, si es que alguno sabe de ley y cosas como esto. Enriquecimiento sin causa. Debe existir una causa. Bueno, ¿quién se enriquece sin causa cuando involuntariamente yo no hice uso del beneficio? El fisco de Chile, cuando usted paga los derechos de aduana e IVA, recibe esos las arcas fiscales. Pero yo por desconocimiento no hice uso efectivo de este beneficio y pagué. ¿Tengo la oportunidad de recuperar lo que pagué? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo? Un año a partir de la fecha de aceptación de la declaración de ingresos. Se ha discutido en el tiempo si es un año, si son 6 meses, si son 60 días, por diversas interpretaciones legales. Por eso, volviendo al inicio de esta presentación, es muy importante interpretar correctamente la ley. ¿Qué ocurre? Todo esto que estamos conversando está al amparo del derecho público. Y bajo el amparo del derecho público no se permite al interesado entender lo que él quiera. No se permite. Si el legislador no dice qué es, no puedo yo interpretar algo a mi arbitrio. Distinto es del derecho privado. Derecho privado yo contrato, hago negocios con otra persona y la otra persona pudo entender que yo le estaba arrendando y yo entendí que le estaba vendiendo y por eso existen estos juicios en los tribunales de justicia, ¿cierto? Donde se intenta aclarar qué se intentó hacer. Ahí sí se permite la interpretación privada, pero en derecho público no. En derecho público, si la ley dice algo y no es claro al decir algo, generalmente sale un oficio, sale una resolución o un reglamento que da a entender o a interpretar la ley cuando es confusa. Volviendo al punto, sí puedo pedir devolución de derecho a partir de un año. Existe un proceso un poquito lento, pero sí está la posibilidad. Uno le solicita a través de su agente de aduana o la persona facultada para este efecto, que considere y reconozca que lo que importé hace 6 meses atrás, vamos a suponer, era una mercancía que cumplía con todos los requisitos que hemos comentado hasta ahora. Aduanas recibe, hace una admisibilidad de la presentación y resuelve también formalmente. Si por escrito y dice, sí, efectivamente se trata de un bien de capital, proceda con la aclaración, con la modificación de la DIN y por tanto perciba los derechos que pagó en exceso. Aquí existe un link, este que están viendo acá, de un caso práctico que me gustaría compartir con ustedes para
llevar como aterrizar todas estas cosas que estamos hablando. Lamentablemente no lo puedo incorporar en mi presentación y lo voy a llevar a esto. Eso que estaba en el link anterior es esto. Este es un informe legal. Uno obviamente aprende la experiencia de lo que ocurre en nuestra realidad. Y en esta oportunidad, el señor agente de aduana Estanislao Sánchez González hizo una pregunta a aduana. Y es interesante porque aquí vamos a aplicar el caso práctico. Y él dice que les voy a contar la historia para no darles la lata de leer. En su oportunidad, una empresa importó muchos bienes de capital y hizo uso del beneficio tributario, no pagó derechos. En el tiempo, todos estos bienes de capital se fueron juntando porque la tecnología va quedando obsoleta, por las razones que sean, y generó un stock de maquinarias y equipos, dice acá, pero en su oportunidad se importaron, se hizo uso productivo de estos bienes de capital, no obstante, en el paso del tiempo quedaron obsoletos. Entonces él pregunta si es posible comercializarlos a los países vecinos. Las exportaciones en Chile no están prohibidas bajo ningún punto de vista, pero él pregunta, lo que está preguntando no es si puede exportar. Además de eso, él está preguntando que no pueda tener algún efecto después de exportar por parte de aduana y cobrar los derechos de aduana que hizo en su oportunidad. ¿Por qué es importante esto? Porque él sí hizo uso, ese importador, del beneficio tributario, no pagó derechos. Sí participó en la producción de bienes o servicios, no desaparecieron con los 3 años de vida, se utilizó en uso productivo, cumplió con todas las condiciones que exige la ley. Y ahora pasó el tiempo, y esto generó un stock, y la verdad es que almacenarlos tiene para él un costo importante de inventario, y además tiene la posibilidad de vender. ¿Dónde lo va a vender? Al exterior. Y las consideraciones. Y aquí empieza a responder aduanas, refiriéndose a lo que ya vimos, la ley 20.269, donde dice nuevamente que se fijan en 0% los derechos de aduana en correspondencia con la ley 18.634. Y aquí hay algo interesante. Dice, respecto a la norma legal, se debe dilucidar si esto es un beneficio tributario o una franquicia aduanera, como lo mencionó Marcelo Blas en un principio. ¿Por qué es importante saber si es franquicia o no? Responde acá. El legislador dice, el tenor y sentido de la norma permite concluir que no estamos frente a una franquicia. Responde. Sino que es un arancel fijado por ley. ¿Qué ley? La que acabamos de ver, 20.200. ¿Por qué tiene importancia? ¿Por qué es importante saber si es o no una franquicia o un beneficio? Y aquí dice, lo anterior tiene relevancia por la circunstancia que al no ser este precepto legal una franquicia, no está sujeto a este articulado de la ordenanza 2. Lo voy a mostrar aquí. ¿Qué dice este articulado? Cuando son franquicias, dice, las mercancías que hayan sido importadas con exención total o parcial de gravámenes, como sería el caso de los derechos de aduana, cuya franquicia no tenga un sistema especial de desafectación. Esto quiere decir que uno no puede transferir el dominio, no puede vender, no puede hacer nada, sino pasado cierto tiempo. En este caso dice, quedarán libres a disposición de sus dueños sin pago de gravamen por el solo Ministerio de Ley, una vez transcurridos 5 años. Es decir, la franquicia es vinculante cuando el titular de la franquicia soy yo y yo quiero transferir el dominio. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Si no hay nada en contrario, esto es general, ojo, es una condición general, 5 años. Ejemplo de esto, dice, cuando se trate de importación de la Fuerza Armada, será de 3 años. Cuando es un vehículo,
famosos vehículos que llegan de Iquique, es 1 año. Y así, caso a caso. Vuelvo a la presentación. Ese caso práctico del que yo mencionaba, finalmente aduana le dijo, sí, usted cumplió en su oportunidad con importación de bienes de capital, hizo el uso productivo, pasó el tiempo, yo entiendo que usted ahora tiene un stock, tiene la oportunidad de venderlos, por tanto, sí, no va a tener, sí puede exportarlo y no va a tener ningún problema tributario con nosotros. Esto se lo dejo ahí como comentario, bastante interesante, cómo desarrolla la idea, pero solamente les quería presentar cómo es un caso práctico en la realidad. Bien, dicho esto, acá tenemos nuevamente menti.com y tienen la posibilidad de hacer algunas preguntas, a ver si alcanzamos a responder la mayoría o de la mejor forma posible. Excelente, Marco. Tú, al ir poniendo marcar como respondida, se van a ir poniendo las siguientes preguntas. Perfecto. Dice acá, abastecimiento y retail. No comprendo en concreto cuál sería la pregunta en este punto. No, ahí hicieron una intervención de la pregunta que era de qué sector productivo están, así que habría que perfecto, perfecto. Ya, la voy a pasar entonces. ¿Qué son los bienes de capital? Bueno, ya lo definimos en las primeras láminas. En este punto, siempre considerar que esta es la mirada aduanera, es la mirada técnica aduanera, de acuerdo a la ley. ¿Cómo se trata el costo de puesta en marcha? También es una pregunta, obviamente se relaciona con el tema, pero acá estamos frente de un supuesto, me imagino, por la estructura de la pregunta que tiene que ver con valoración. Voy a responder, dentro de lo que puedo entender acá, ¿cómo se trata el costo de puesta en marcha? Cuando uno, en general, hay una relación de comercio exterior, vendedor extranjero, comprador nacional, muchas veces se incorporan servicios dentro de la venta. Si yo compro la máquina, tal vez el vendedor me ofrece la oportunidad de facilitar a sus propios técnicos, porque la máquina tiene una tecnología muy avanzada, no hay personal capacitado en Chile, y cobra por eso. Entonces, acá, al parecer, se pregunta cómo se trata el costo, si está afecto o no a los tributos. Hay que distinguir, no tengo la precisión del caso, hay elementos que la norma expresamente dice que sí se incorporan a la base impositiva, al valor aduanero, por tanto pagan tributo, y hay elementos que se deben desestimar porque el legislador los pone de esa forma, lo incorpora dentro de la normativa. Así que si tienen un poco de, agradecería ser más preciso y ningún problema yo le puedo responder. ¿Ya no se usa el pago diferido? Muy buena pregunta. En general, las leyes se derogan en Chile de 2 formas principalmente. Una es la forma expresa, es decir, sale una ley que dice se deroga la ley anterior XX. Y otra es la forma tácita, que es cómo la nueva ley aplica y va derogando tácitamente el anterior. No está, respondiendo desde el punto de vista formal, ya no se usa el pago diferido, no señor, está vigente. Lo que pasa es que ya no tiene mucho sentido porque esta ley del pago diferido de 18.634 iba en directa relación con las exportaciones. Cuando se importaba un bien de capital, se difería, es decir, se pagaba en forma parcializada los derechos de aduana e IVA en periodos de 3, 5 y hasta 7 años incluso, se podía diferir el pago, por tanto, el que importaba, obviamente no tenía los recursos disponibles en ese momento y para él era beneficioso. Y si además esa máquina o ese bien de capital producía algo, esa exportación permitía amortizar lo que se llamaba en su época las cuotas diferidas. Finalmente, ¿qué ocurría? Que la ley, como está estructurada, permitiría a ese importador y exportador a la vez no pagar los derechos de aduana. Este fue un caso
de carácter mundial. Chile fue acusado de dumping porque para nosotros era un incentivo la exportación, pero para el mundo era un incentivo a los precios. Por tanto, el dumping, las mercancías que se exportaban en Chile llegaban al mercado final con un precio menor al del mercado, y por tanto la competencia era desleal, y por tanto Chile en varias oportunidades fue acusado de dumping por esta famosa ley. Hoy en día no tiene mucho sentido práctico por todos los acuerdos que hay, porque volviendo al tema de la ley de importación de bienes de capital, bajo la ley 20.269, haciendo uso directo, no paga derecho de aduana, así de sencillo. ¿De cualquier país? De cualquier país. No paga derecho de aduana. En su época, el pago diferido, sí se pagaban derechos de aduana, pero se parcelaban las cuotas y además se aplicaba un interés mundial. ¿Quién crea un código arancelario y de qué forma se valida internacionalmente? Bueno, en Chile existe un principio que se llama principio de territorialidad. Pero Chile no es una isla en el mundo y existe un órgano mundialmente conocido como la OMA, Organización Mundial de la Aduana. Ahí hay un comité que se dedica específicamente a crear código arancelario. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque la tecnología o los inventos son diarios. Existen maquinarias que antes no existían y hoy en día sí. Por tanto, es necesario asignarle un código. ¿De qué forma se valía internacionalmente? Está como subsumido dentro de la creación, porque los países que adhieren a la OMA son prácticamente todos los países del mundo, y los estándares, los criterios de clasificación arancelaria son universales. Siempre existe la posibilidad de que cada país, por autonomía, por su propia autonomía, tenga un criterio técnico distinto, pero son casos aislados. Chile también muchas veces ha hecho lo mismo. Pregunta, dice, ¿depende del valor del producto como uno de los requisitos para que aplique bien de capital? Aparte de las especificaciones, no. No existe un valor mínimo. En la ley de pago diferido antigua, del año 87, sí existía un valor mínimo. Bajo esta franquicia que estamos, bajo este beneficio tributario que estamos comentando, no existe un valor mínimo. Las condiciones que estén en el listado: vida útil superior a 3 años, que participe en un tema productivo, por tanto, produzca renta. No existe valor mínimo. ¿Pueden ser usados, no nuevos, los bienes de capital? Por supuesto. La ley solamente, y reitero lo mismo, condiciona a que la vida útil de este bien usado no desaparezca por a lo menos 3 años. Así que sí, se pueden importar usados. ¿Qué ocurre cuando dice el repuesto al bien de capital es superior al 10%? Bueno, entiendo. Dijimos entonces que la importación, los repuestos, las partes y piezas, sí acceden, pero hay una condición de valor. ¿Qué pasa si la supera? En este caso, hay que ver la alternativa. Lo aconsejable es que estén amparados en un tratado de libre comercio, por tanto, no sería necesaria la aplicación de esta ley. Y en último caso, lamentablemente, por el valor, debe importarlo y pagar derechos de aduana. Esta ley no tiene que ver con un tratado de libre comercio. Es una ley interna que beneficia justamente cuando no existe tratado de libre comercio. Es como el espíritu que tiene, ¿ya? ¿Cómo se hace la tramitación de la importación de bienes de capital? Bueno, acá interviene un poco la figura de la agencia de aduana, todo lo que comentó Marcelo Láser, y es aconsejable asesorarse o contratar los servicios de un agente de aduana que le permita hacer uso de este beneficio. Esto es libre mercado, existen muchas agencias de aduana en el mercado. Nosotros intentamos dar a conocer esta información porque finalmente lo que importa es que haya emprendimiento, que haya activación económica y por supuesto si hay emprendedores y clientes para nosotros y todos podemos beneficiar. No se consideran repuestos que se importan en forma separada, por ejemplo, un año después de la compra del tractor. Sí, bueno,
Ojo con eso. En el ámbito que nosotros estamos hablando, es la ley 20.269, bajo ese supuesto. ¿Son repuestos? Por supuesto que sí. ¿Se van a incorporar al bien de capital? Sí. Pero acuérdense que la condición era que se importaran en el mismo momento, para este beneficio en específico. Carlos Toro por acá, especialista contable de Hanwha Q Cells Chile. Importamos componentes principales para la construcción de parques solares. Cumplimos todos los requisitos. Sucedió por temas de... Ahí no terminó la pregunta, no sé si estará acá. Temas de permiso, el proyecto sufrió retrasos. Para aquel entonces los módulos paneles solares ya venían en tránsito. Estos componentes han llegado con más de 6 meses de anticipación debido al retraso del proyecto, de que lleguen el resto de los componentes. ¿Existe algún procedimiento administrativo o alguna manera de evitar el pago de derechos aduaneros y el correspondiente pago de IVA? Bien, al parecer, don Carlos, esto se trataba de un proyecto de energía, por lo que entiendo, y por supuesto que existe o existía la posibilidad de solicitar a aduana el reconocimiento de lo que se denomina regla 1, inciso 3. Esto quiere decir que independiente de la época en que usted importe los componentes para efectos de aduana y legales, es un todo, y bajo esa premisa, ese todo puede ser considerado un bien de capital, y en esa oportunidad, al amparo de esta forma, este procedimiento, no pagaba derechos por ser bien de capital. Y la segunda parte dice, y correspondiente pago de IVA al llegar. Cuando se trata de inversión extranjera, también hay leyes especiales que incentivan la inversión extranjera. Ahí intervienen otros órganos, el Ministerio de Economía, entiendo, el Ministerio de Hacienda, y a través de una resolución fundada, eximen del pago de IVA. Son cosas separadas. Una cosa son los derechos de aduana, otra cosa es el IVA. Pero sí es posible al amparo de la inversión extranjera. ¿La ley del pago diferido permitía también diferir el IVA? Sí, en esa época, sí. ¿Qué pasa si una empresa quiere hacer eso hoy? ¿Podría, en base a la ley del año 87? Sí, por supuesto, puede diferirlo, pero le digo que los intereses que se cobran por diferir los derechos son altísimos y por tanto no son absolutamente aconsejables. Pero sí, se podría. Tus primeros componentes. Pregunta enfocada a la liquidez. Pues entendemos que posteriormente recuperar los derechos. Bueno, me parece que era... Es la continuidad de la anterior, sí. Sí. ¿Se puede importar un bien de capital para comercializarlo a un tercero que hará uso doméstico? Esta es la pregunta. En resumen, ¿cómo decir? Es riesgoso. Si la empresa que importa genera utilidad, en un principio decía, para producción o incorporación, bien o servicio, o venta en el mercado, debe tener el resguardo de que la venta al usuario final también dedique, porque ahí cumple con el espíritu de la ley, al uso productivo. Si no lo hace, como ha pasado muchas veces, esto es una cosa que ha pasado muchas veces, ¿qué ocurre? Si aduanas audita a este importador, al primero, y le pide los registros, y dice, oye, yo le vendí esta máquina al señor Javier, y señor Javier no tiene inicio de actividades, y lo destina, esa máquina, al uso doméstico, lamentablemente no se cumple, porque la condición principal es que sea un uso productivo, además del tiempo de uso, de creación jurada y todo eso, y aduanas exige el pago al primer importador de los derechos de aduana. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Tomar los resguardos necesarios. Si yo soy una persona jurídica y vendo máquinas, debo tener la tranquilidad que al que le estoy vendiendo también sea una persona jurídica y destine ese bien de capital al uso productivo. Oiga, pero yo igual necesito vender, y yo le vendo tanto a personas jurídicas como a personas naturales. ¿Qué debo hacer? Ahí entra un poco lo que se llama el principio de buena fe. Si usted sabe que su comprador no va a hacer un uso productivo de ese bien de capital que usted
eso sí el beneficio, debe autodenunciarse y pagar los derechos de aduana. Esto ya lo vimos. Hola, buenos días. Quisiera saber cómo se hace la tramitación de la importación de bienes de capital. Bueno, el procedimiento acá es un tema, otro tema, pero se hace a través de un proceso que lo gestiona el agente de aduanas, el agente de aduana en general, a través de la destinación aduanera de declaración de importación, donde él, este profesional auxiliar de la función pública, representa al importador ante aduanas y le presenta una declaración, un formulario especial, que se llena de forma especial, donde se calculan los derechos, impuestos, el país de origen, en qué puerto se embarcó, cuál es el nombre de la nave, etcétera, etcétera. Mucha información que se incorpora en ese documento. Muy bien. Me parece que hemos llegado al final, no hay más preguntas. Le quiero agradecer su participación. Muchas gracias. Yo sé que tal vez no se respondieron todas las situaciones. Este es un tema a veces bastante complejo. Y hay situaciones muy curiosas, pero en general nosotros, como agencia, quisimos entregar este conocimiento para darle a conocer que existen beneficios tributarios cuando hay un ánimo tal vez de emprender o renovar la tecnología. Siempre cuenten con que nuestra agencia por lo menos le pueda dar una orientación de su caso en específico. Por supuesto, hay personas que nos dedicamos a eso. Y finalmente le doy muchas gracias a todos. Muy amable. Marco, primero agradecerte, un aplauso extraordinario. Me imagino que sí, un aplauso, un aplauso. Me imagino que la audiencia quedó fascinada con toda la información, se hizo pero poco a poco. Así que agradecer tu tremenda experiencia, Marco, y todo el aporte que nos pudiste entregar en este webinar extraordinario de bienes de capital. Cualquier información que requiera la audiencia, por favor, no duden en contactarnos. Don Marcelo Blaser, gerente comercial, estaría encantado de poder asesorarlos en todo lo que se necesite. Y bueno, agradecerles por la asistencia de hoy, dejarlos cordialmente invitados para nuestro próximo webinar, post Fiestas Patrias, 23 de septiembre, que vamos a hablar del primer pilar de la comercio internacional, y se va a hablar del concepto de e-commerce. Así que 23 de septiembre los dejamos cordialmente invitados. Gracias a todos por la asistencia. Les vamos a mandar la grabación y la presentación que nos va a compartir gentilmente Marco. Que estén muy bien. Feliz tarde. Adiós.